Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Acá continuamos con la serie llamada Un encuentro con los avivadores. Es un gusto para mí, un gran placer poder compartir con aquellas personas que nos visitan el canal, eh, compartir sobre el encuentro con los avivadores. ¿Por qué? Porque es algo que nos ayuda a aumentar nuestra fe. Porque si Dios lo hizo con estas personas, si Dios lo hizo con estos generales de Dios, porque así lo llaman los generales de Dios, Dios lo puede hacer contigo, Dios lo puede hacer conmigo. No hay distinción de personas, con hombres, con mujeres, con niños. Dios lo puede hacer nuevamente, solamente debemos creer, solamente debemos confiar, solamente debemos entregarnos a Él, confiar plenamente. Confiar es algo que usted tiene que depender de esa persona o depender de ese todopoderoso, de ese Dios divino. Es creer, es como entregarnos a Él totalmente sin que nuestro corazón lo dude. Porque la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Y si nosotros decimos creerle a Él, es que debemos depender totalmente. No es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. La confianza puesta en Él, amén, porque Él es el que hace. Acá vamos a comenzar sobre George Whitefield, el cual, un hombre, un avivador que Dios usó poderosamente en el año 1714. O sea, él nació en el 1714 y murió en 1770. Y le decían el dramaturgo divino. ¿Por qué? Dramaturgo divino, por lo que Dios estaba haciendo con él. Dice, escribió él, dice, puedo llamar al cielo y a la tierra como testigo de que cuando el obispo me impuso las manos, yo me entregué para ser un mártir por él, por el que estuvo colgado en la cruz por mí. Me arrojé a ciegas y confío sin reservas en sus todas poderosas manos. Un hombre que se arrojó a ciegas. A ciegas es que cuando usted cierra los ojos y usted se lanza hacia adelante esperando que el que está adelante lo ataje o el que está atrás lo ataje, usted no espera que aquella persona te deje caer. Usted está creyendo que aquella persona lo va a atajar. Usted está confiando que aquella persona lo va a recibir. Pero si nosotros nos ponemos a ver, es que así como confías en esa persona que lo va a atajar, así debes confiar en Dios. Que Dios te va a sostener, que Dios te va a cuidar, que Dios te va a guardar. ¿Por qué? Porque si confías en el Todopoderoso, Él nunca te dejará caer. Por eso la Biblia dice en Isaías 43, versículo 2, dice, aunque pases por las aguas yo estaré contigo, si por los ríos no te anegarás. Aunque pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. De tal manera es que si tú confías y depende de Dios, Dios te va a cuidar y te va a proteger. Amén. Entonces comenzamos acá con el primer capítulo de George Whitefield, de su historia o de su vida o de lo que Dios hizo por medio de él. Amén. Dice así. Aunque George Whitefield haya sido quizá la personalidad más conocida de su tiempo en las colonias estadounidenses, aproximadamente 4 de cada 5 colonos lo habían escuchado predicar al menos una vez. Era un hombre el cual no se detenía para predicar la palabra del Señor. En cada lugar o en cada sitio donde él podía llegar, allá iba y predicaba la palabra del Señor. Dice que 5, de 5 personas, 4 lo habían escuchado predicar. O sea, era algo tan maravilloso que tenía esta gente que lo impulsaba a predicar la palabra del Señor. Entonces, pocos en la actualidad están familiarizados con el despertar del evangelismo de la experiencia que dejó. Dice, estremeció a 2 continentes con su estilo de prédica, dramático y penetrante, y transformó el clima espiritual de 2 mundos, las islas británicas y los nuevos asentamientos en América. Este hombre dice que estremeció 2 continentes. O sea, un hombre como tú y como yo, un hombre normal, no tenía algo sobrenatural en él, no había algo diferente a nosotros, pero tenía el Espíritu Santo de Dios, que es lo más maravilloso que nosotros debemos tener, al Espíritu de Dios. Y si tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, cosas empezarán a ocurrir, cosas maravillosas empezarán a pasar, pero solamente nosotros debemos creer y debemos confiar que Dios
estará contigo y Dios defenderá tus causas y Dios irá contigo donde quiera que tú vayas. Dice la palabra de la biografía, dice, tomó a Nueva Inglaterra por asalto durante un año de predicación itinerante a la edad de 25 años. 25 años todavía era un joven, el cual quizás no había una experiencia grande sobre él, pero estaba el Espíritu de Dios sobre él. Y el Espíritu de Dios es el que nos da la sabiduría. 25 años apenas y estaba predicando la palabra del Señor con autoridad, con poder. Dice, y regresó 6 veces para continuar estremeciendo los corazones de miles de personas que se amontonaban para escuchar sus emotivos sermones. Este hombre era que causaba un estruendo Dios por medio de él. ¿Por qué? Porque fue un hombre llamado por Dios, pero él creyó en el llamado. Y dice, cuando la población de Boston tenía alrededor de 16,000 habitantes, Boston en aquel tiempo tenía 16,000 habitantes, Whitefield predicó su sermón de despedida en el Parque Boston Common a una multitud de 23,000 personas, probablemente la mayor multitud reunida en Estados Unidos hasta ese momento. Santo Dios. Era 23,000 personas en ese tiempo, la cual era impactando las almas. Y es maravilloso lo que nos habla esta historia. Era que este hombre era itinerante, era una persona perseverante, era una persona que no se detenía, sino que avanzaba y Dios hacía por él. Dice que le predicó a 23,000 personas. Y era la mayor población o la mayor multitud reunida en Estados Unidos en ese tiempo. Ni aún los políticos llegaban a reunir tal capacidad de personas, tal cantidad de personas. Ni aún los políticos reunían esa cantidad de personas. Pero este hombre no era él que las reunía, era el Espíritu de Dios que empezaba a tocar vida, era el Espíritu de Dios que empezaba a tocar corazones y traía multitudes a reunirse donde él predicaba. Y dice, era quizá la única persona viva. Escucha lo que dice, era la única persona viva, a excepción de la realeza. A excepción de la realeza, que todo colono norteamericano podía reconocer. Gloria a Dios. Una persona tan joven de 25 años de edad. Y no era una persona grande, una persona con algo diferente. Era una persona que tenía el Espíritu de Dios. Pero era una persona la más reconocida después de la realeza. O con la realeza. Era el más reconocido en esas colonias. Dice, nunca ante una sola persona se había dirigido a audiencia de ese tamaño, ni había obtenido una fama tan extendida sin otro instrumento que su voz. Santo Dios. Era tremendo y maravilloso lo que Dios hacía por medio de esta persona. Y es tremendo y maravilloso lo que Dios puede hacer por medio de nosotros cuando nosotros decidimos entregarnos a Él. Cuando nosotros decidimos confiar en Él. Cuando nosotros decidimos depender de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre, ni aún la realeza reunía tal capacidad de persona. Y ni aún la realeza, que en ese tiempo habían condes, condesas, podían reunir tanta audiencia para que los escuchara hablar. Pero este hombre con solo su voz, sin necesidad de micrófonos, de parlantes, cornetas, no necesitaba ninguno de esos, de los parlantes, ni las cornetas, ni los micrófonos para hablar a tal audiencia. Era tan maravilloso y le habló en este tiempo a 23,000 personas, pero más adelante veremos a cuánto más le habló. Dice, sin otro apoyo que el caballo en el que cabalgaba, ni la caja sobre la que se ponía de pie, y sin otra palabra de sabiduría que la del don de salvación. Él cargaba su caballo y una caja donde se apoyaba para hablarle a la gente, para quedar más alto que las personas y las personas de atrás lo pudieran ver y lo pudieran escuchar. No andaba en lujosos carros, no tenía grandes púlpitos, tarimas, por decir. Él predicaba subido en una caja, montado en una caja, pero tenía el Espíritu de Dios con él, que lo impactaba las almas. Dice, aunque los hermanos Wesley fueron durante mucho tiempo sus consejeros,
Ellos fueron los Wesley que hablábamos en los capítulos anteriores. Se decía que Wesley fueron como los que lo instruyeron a él, los mentores de él. Pero él superaba a los Wesley. Su avivamiento fue aún más poderoso que los de los Wesley. Entonces dice, ellos fueron sus consejeros. Su fama sobrepasó a la de ellos. La fama de Whitefield sobrepasa la de John Wesley. ¿Por qué? Porque Whitefield tenía la capacidad de que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Por eso es que los ministerios son muy diferentes. Cada ministerio es diferente. Este tenía un llamado evangelístico. John Wesley tenía un llamado de pastor. ¿Por qué? Porque Whitefield podía atraer multitudes, o el Espíritu de Dios podía atraer multitudes por medio de Whitefield y predicarle a multitudes en las calles. Y John Wesley tenía la capacidad de mantenerlos reunidos en la iglesia. Entonces es maravilloso, por eso Dios nos dio ministerios diferentes. Uno tiene la capacidad de atraer multitudes y otro tiene la capacidad de poderlos administrar o poderlos contener entre la iglesia. Dice, John Wesley predicó su primer sermón al aire libre a la edad de 36 años. Pero Whitefield fue un impulsador para que esto aconteciera. Porque Whitefield fue el primero que empezó a predicar al aire libre. Y John Wesley después empezó a predicar al aire libre. Dice, en un campo de las afuera de Bristol a 3,000 personas. Le predicó a 3,000 personas al aire libre, John Wesley, a los 36 años. Mientras que Whitefield a los 25 años le predicó, pero Whitefield aún era de 20 añero cuando predicó ante una multitud de alrededor de 30,000 personas. Qué maravilloso y qué poderoso es lo que hace Dios. Puede hacer Dios con una persona. Cuando decide entregarse en las manos del Señor, cuando decide confiar en Dios, Dios empieza a orar. Dice que le predicó a una audiencia de 30,000 personas, cuando apenas tenía los 20 años, 25, 26 años. Qué maravilloso lo que hace Dios. Cuando las multitudes de John Wesley habían ascendido a 6,000 personas, wow, tremendo. Whitefield le predicaba a una multitud sin precedente de 60,000 personas. Gloria a Dios. Whitefield había sumado de 3,000 a 6,000 personas. Pero, John Wesley. Pero Whitefield había sumado de 30,000 personas a 60,000 personas. Esto solamente es obra de Dios. Esto es solamente lo que puede hacer Dios con una persona. Cuando decide creer, cuando decide confiar, cuando decide entregarse a Él, Dios empieza a obrar. Este hombre le predicaba a 60,000 personas. Dice George Whitefield era conocido como el gran orador, el dramaturgo divino, el cometa celestial. Apelaba a las emociones y usaba todas sus facultades para llevar el mensaje del nuevo nacimiento. A él le habían puesto, como decir, 3 sobrenombres, que era el gran orador, el dramaturgo divino o el cometa celestial. ¿Por qué cometa celestial? Porque era el que llevaba a muchas almas a los pies de Cristo. Porque predicaba un nuevo nacimiento, que era el nacimiento de Cristo. Algo tan maravilloso. Y cuando nosotros nacemos nuevamente en el camino del Señor, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, a los corazones de sus oyentes. Dice, sin duda adoptó ese término de John Wesley, quien acaso haya sido el primero en utilizarlo para referirse a convertirse en cristiano. Al nacer de nuevo. O sea, nacer de nuevo él la adoptó de John Wesley, porque era, como decir, era una palabra que usaba mucho John Wesley, de nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, porque al nacer en Cristo Jesús somos una nueva criatura en Él. Entonces, dice, esa idea está tomada de la declaración de Jesús en Juan 3:3. Dice, de veras te aseguro de que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3 dice que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, aunque Whitefield provocó críticas por sus teatralizaciones, su corazón era sincero y recto ante Dios, sus intenciones eran puras y su amor por los oyentes era genuino. Él había estudiado, le gustaba el teatro
y usaba mucho el teatro cuando predicaba. Predicaba con ese ímpetu, ese deseo, esas ganas. Y Dios lo llevó a conocer del teatro y así impactó muchas almas. Pero él de verdaderamente amaba las almas, que nosotros debemos en este tiempo amar a las almas. Dice, Whitefield fue un pionero de la evangelización. Él fue con lo que hablaba esta mañana, ahorita en este mismo capítulo, que él fue una de las personas que empezó a predicar en la calle por primera vez. Dice que fue pionero. Entonces dice, movido por una profunda compasión por el perdido, fue el primero en predicar al aire libre. Dice, a los mineros del carbón y a los trabajadores de los astilleros, cuando pasaban rumbo a su trabajo o volvían de él, pues no tenían otra oportunidad de escuchar el Evangelio. Dice que estas personas no tenían otra oportunidad porque estas personas trabajaban y muy de madrugada hasta muy tarde. Ellos no tenían oportunidad de escuchar la palabra del Señor, pero Whitefield se las llevaba a ellos allá donde ellos caminaban, por donde ellos pasaban. Estaba Whitefield predicando en la palabra del Señor y eso impactaba las almas. Dice, llevó la esperanza de la gracia redentora de Dios, no solo a la clase obrera, sino también a la nobleza. Asistía a reuniones de famosos caballeros y damas, a los que mantenían maravillados con sus espectaculares mensajes. Este hombre no solamente le predicaba a los pobres, sino también a los millonarios, a los que tenían dinero, a los que tenían posiciones políticas. Eh, Qué maravilloso, ¿no? Muchas veces he escuchado personas que dicen que los millonarios no necesitan predicar la palabra, porque ellos no necesitan a Dios, ellos tienen dinero, pero el dinero no lo compra todo en la vida. El dinero no compra el amor, el dinero no compra la felicidad. El amor y la felicidad lo da Cristo. El dinero no compra la salvación. Es necesario que nosotros, como hijos de Dios, le prediquemos a todas esas personas. Dice, dice que su carisma y su compasión lo llevaron de los salones a las cárceles en Inglaterra. También le predicaba a los que estaban en la cárcel. Dice, y de las casas de los políticos a la choza de los nativos americanos en el Nuevo Mundo. Le predicaba a todo el mundo, a todos, a los indios, a esos los nativos, a los nativos del Nuevo Mundo, a la realeza, a los pobres, a los que estaban presos, a todo el mundo. Entonces, se conmovían sobre todo por la difícil situación de las viudas y los huérfanos en las nuevas colonias, así como por el bienestar de los esclavos africanos que también encontró allí. También se preocupaba mucho por los esclavos que vivían un mundo o una vida muy difícil. Y él se preocupaba por ellos e iba y le predicaba la palabra del Señor a ellos también. Que más adelante ellos fueron usados para liberar a estas personas, los esclavos. Fueron instrumentos de Dios para que hubiera la liberación de esclavos. Dice, Whitefield fue el catalizador del gran avivamiento que arrasó fuertemente a Estados Unidos y a Gran Bretaña hacia el evangelismo, Él fue un instrumento para que el evangelio fuera a Estados Unidos y a Gran Bretaña, o sea, ese gran avivamiento entrara a esas naciones. Dice, un nuevo mover de Dios que hacía hincapié en la autoridad de la Biblia y en la necesidad de cada persona de hacer de Jesucristo un Señor y Salvador personal. El gran avivamiento llevó a las masas no solo el mensaje de la redención, sino también un mensaje subyacente de igualdad social. Las primeras oleadas de avivamiento dieron lugar a cambios de los valores que afectaron la política. Dice, el comercio y las jerarquías religiosas tradicionales, así como también la vida social cotidiana. Esto creó en el hombre común un nuevo sentido de autoestima. Las personas de todas las clases sociales se involucraron más en los asuntos religiosos y comenzaron a estudiar las escrituras por sí mismas. Las personas de clases sociales, dice que empezaron a involucrarse más
en la escritura, en la palabra de Dios, que en su política en la cual estaban. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba impactando las almas por medio de Whitefield. Dice, estas actitudes fueron el comienzo de un criterio y de independencia e igualdad que sentarían las bases para la revolución en Estados Unidos. Whitefield fue un instrumento poderoso en Estados Unidos. ¿Para qué? Para lo que es Estados Unidos en este tiempo. Ellos se dejaron guiar por Dios y cumplieron con los mandamientos de Dios. De ahí salió la gran potencia, la potencia mundial. Y Whitefield fue instrumento de Dios. ¿Para qué? Para que la gente entrara en conciencia y temor hacia Dios y empezaran a buscar de Dios. Y eso, por eso fueron bendecidos. Dice, cuando se proclamó el espíritu de libertad en las colonias a través de la declaración de la independencia, dice, se siguió el ejemplo de evangelistas itinerantes como Whitefield, que fue el primero en predicar la igualdad universal y la libertad en Cristo. De tal manera que la igualdad universal hablaba sobre la libertad en Cristo. Es que todos somos iguales. Para Cristo Jesús no hay negro, no hay blanco, no hay gordo, flaco, grande, pequeño. Todos somos iguales. Diferentemente, pobres o ricos, clases medias, clases altas, políticas, los que están en eminencia, todos somos iguales, somos hombres y mujeres iguales, todos somos iguales. Para Cristo Jesús no hay excepción de persona. El Señor acepta negros, blancos, gordos, pequeños, flacos, de lo que sea. ¿Por qué? Solamente al Señor le interesa su corazón. Por eso decía el profeta Joel, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa tu ropa. A Dios no le interesa si tienes traje de alto valor, si tienes traje de valores pequeños, si tienes lo que sea. X. A Dios le interesa tu corazón. Por eso les invito a buscar de Dios. Les invito a que entreguen su corazón a Cristo y que empiecen a buscar del Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga y Dios les guarde.